¿Cómo les va yendo? A de enero. ¿Todo bien? Un poco de frío, ¿no? Ya pues otoño, ya empezó abril, entonces ya hay que buscar abrigo. Bueno, a ver, coméntenme qué han estado haciendo, han revisado algo del material que les propuse, ¿tuvieron alguna dificultad? Hay sí algunas preguntas dentro del, del cuestionario, ¿no? ¿Lo llenaron, no lo llenaron? ¿Cómo les fue con eso? ¿Mm? Sí, sí, primero eso, ¿no? Accedieron a la plataforma, llenaron el cuestionario. Sí, esa es la idea para que puedan empezar ya a hablar este idioma, ¿no? Que en realidad se trata de eso, ¿no? Cada ciencia, podemos decir, tiene su propio idioma. Entonces, como ven, se usan incluso palabras muy eh, repetitivas, digamos, de otros ámbitos, pero que tienen un significado determinado en el tema, llamemos en este caso de telecomunicaciones, ¿no? O si quieren electrónica y telecomunicaciones, dependiendo de cómo podemos visualizar nosotros esta ciencia. Para el caso de redes, por ejemplo, será prácticamente nada más redes y telecomunicaciones, quizás el campo que estén abarcando. En el caso de electrónica, que es más general en realidad, bueno, abarca también algo de eso, ¿no? Porque la electrónica está, digamos, como un paraguas más grande que redes y telecomunicaciones, ¿no? Porque sí o sí hemos visto que los dispositivos, vamos a decir, que hacen posible las telecomunicaciones en determinado momento, en este momento en realidad podemos decir mejor, son equipos electrónicos, ¿no? Y ahí podemos citar algunos que son los routers, los switch. Por otro lado, podemos hablar de computadores también, ya para la parte de transmisión, si quieren, en forma inalámbrica, los transmisores de radio, de ondas de radio, o de microondas, que en el caso de la telefonía también móvil, estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Frecuencias, estamos hablando de transmisores de radio, ¿no? Con ciertas características, con ciertos elementos a considerar, ¿no? Entonces es algo que aprendemos un nuevo idioma en realidad en base a lo que tenemos, de lo que ya sabemos hablar, y de esa manera podemos decir también que estamos ampliando nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, un poco como introducción. Respecto a la actividad que les había planteado, bueno, yo primero estaba viendo qué habían hecho en la parte formal, vamos a decir, de entrar a la plataforma, no hay ningún problema, hicieron el formulario, a ver alguien más que me comente algo. Por mi parte ya lo hice, ingeniero. Muy bien, entonces Javier, bueno, creo que no hay dificultades, ¿no? Entonces pasemos un poco a revisar lo que les había pedido que hagan, a ver alguien me puede comentar algo. Quiere compartir en la pantalla, les voy a dejar aquí para que compartan la pantalla. Les había hecho la pregunta, ¿no? Que cuál era o qué procedimiento se generaba para poder transmitir un canal de voz, ¿no? O transmitir en realidad la voz humana, digamos, de un lado a otro, usando elementos
o equipos electrónicos, ¿no? ¿Cuál es el proceso que permite hacer eso? O desde otra óptica, ¿por qué tenemos que usar ese proceso para transmitir una señal de voz de un lado a otro, ¿no? A ver, en cualquiera de los sentidos, quiero ver qué entendieron y qué me pueden comentar al respecto. A ver quién se anima. O partamos desde un punto cero. ¿Entendieron la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Sí, ingeniero. Lo que preguntó más o menos era justificar la necesidad de la modulación, ¿no? Básicamente eso, justificar la necesidad de la modulación. Y luego de eso podemos hablar, o pueden comentarme, ¿no? ¿Qué es la modulación? ¿Qué es lo que entendieron finalmente de modulación? Que Eh, en este caso es un concepto que ya lo habrían revisado, digamos así, pongámoslo en condicional, en la materia anterior a esta, ¿no? A ver qué me pueden comentar. Básicamente, la modulación funciona para telecomunicaciones y su función es en sí transmitir información a una mayor distancia. Se puede modular ya tanto ya depende en qué se lo modula, si AM, FM, en otras más, ¿no? Básicamente el procedimiento es convertir una señal mecánica en una eléctrica y utilizar un medio para ponerle una onda transportadora y esa información viaje a través y llegue hasta el destino. Bueno, ahí está justificando, por lo que entiendo, el que llegue más lejos, nada más, ¿no? Sí, eso entiendo. A Sí, ver, ¿quién? Muy bien, eso es lo que comprende. A ver, ¿quién más puede decirnos otra cosa al respecto de lo que dice su compañero? ¿Quiere añadir algo? ¿Quiere quitar algo? ¿Quiere modificar un poco ese concepto, esa idea? Áñez está entendiendo de esa manera la modulación y la justificación la está planteando del modo que planteó, nos dice para que llegue más lejos la señal. Por eso se usa la modulación. A ver quién puede decir otra Ingeniero, cosa. eh, Adelante, Javier. vi unos puntos importantes de la modulación que decía que facilita la propagación de la señal de información por cable o por aire. Ya. Disminuye las dimensiones de antena también y optimiza el ancho de banda de cada canal. Muy bien, estos son conceptos importantes. Y de esos tres, a ver cuál será el más importante. Eh, Ya. Bueno, creo que quería decir algo Javier y también Johnny. Empecemos con Javier. ¿Cuál de los tres puntos que plantea es el que más, vamos a decir, más importante y en realidad el que hace a la esencia de la modulación? Los otros también son válidos, ¿no? Pero hay uno que es la, que es la esencia, digamos así, ¿no? Que es lo básico, que estamos tras de ese elemento, estamos tratando de justificar ese elemento. ¿Por qué usar la modulación? para facilitar la propagación de la señal, ingeniero, y también estaba de acuerdo con el compañero que optimiza el ancho de banda para Ya. cada canal de información. Claro, pero me dijo usted tres puntos. ¿Cuál de ellos para usted es el más importante? O el determinante. Y la pregunta es la misma en realidad para todos, ¿no? A ver si alguien más se anima a comentar algo. Para mí sería que facilita la propagación de señal. Ese sería Ya, el punto importante. está muy bien. Johnny, creo que quería comentar algo.
Buenas tardes, ingeniero. Sí, igual Adelante. tenía el mismo concepto casi que los compañeros sobre la optimización del ancho de banda y eso más que todo, ingeniero. Optimización del ancho de banda. ¿Ya? ¿Alguien más, a ver, aparte, quiere comentar algo? O sea, estamos hablando de la esencia, el porqué de la modulación. Veamos entonces desde que no me explico acá por qué de... Bueno, lo vamos a dejar eso. Posibilidad de la pizarra ahí en el propio, entonces. Bueno, para justificar esa respuesta, podemos decir, y para que hablemos del proceso ese de modulación, lo primero que tenemos que partir es de algo que ya habíamos visto, bueno, que apareció en la famosa pizarra, partir del ancho de banda. Es decir, estamos hablando de las frecuencias desde los, pongámosle, no importa el rango, desde los 20 Hz hasta los 20 kilohertz, ¿no? Ese es el ancho de banda de la voz, ¿sí? ¿Están de acuerdo con ese dato, no? Queremos transmitir eso, porque en realidad estamos pensando que como humanos estamos volviendo atrás, queríamos hacer que nuestra voz llegue más lejos. Sí, ese fue el reto hasta que apareció la electrónica y con todos los componentes que conocen ustedes, el micrófono, después está el amplificador, dentro del transmisor, ¿no? Con todos esos elementos se llega a la antena y se logra transmitir, como habíamos hecho el pequeño esquema. Pero dentro de ese transmisor, ¿sí? Dentro de esa caja que viene a ser el transmisor, ¿sí? Dentro de esta cajita, ¿sí? Aparece aquí un elemento sumamente importante que habíamos dicho, un dispositivo, que es el modulador, que muchas veces lo simbolizan así con una X, como con un producto. ¿De dónde viene entonces la necesidad, en realidad, más que importancia, la necesidad de este dispositivo? Viene de saber que una antena, ¿de qué tamaño tiene que ser una antena? ¿Con qué se relaciona la antena? Acuérdense de verlo de antena, ahí van a ir viendo. ¿A qué se relaciona la antena? ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Con la frecuencia que transmite y en particular con qué parámetro. La dimensión es función de qué parámetro. A ver, ¿quién puede decir otra cosa? Y vamos a dar como interrogante eso, que la función es
ok, perdón, la antena, la dimensión de la antena es función de qué. Tenemos nosotros una señal, la vamos a dibujar así, dibujémosla acá, tenemos la señal, esa es una señal, ¿verdad? ¿En función de la frecuencia? Ya dijo uno frecuencia, ya dijo otro amplitud. Esta señal, toda señal, para nosotros, ¿qué tiene como elementos básicos acá? Tiene una amplitud, ¿no? Esta es la amplitud, es el tamaño. Luego, aquí está en el dominio del tiempo, ¿sí? Y sabemos que ¿cuál es la relación entre el dominio del tiempo y la frecuencia? O de otra manera, vamos a decir, la frecuencia es la repetición de este ciclo un cierto número de veces por segundo, ¿no? Este ciclo entonces se repite un número de veces por segundo. Por ejemplo, si queremos transmitir nosotros de toda esta banda, pensemos que vamos a transmitir solo una frecuencia, no toda la banda, solamente trabajemos con una. Entonces queremos transmitir aquí que esta sea la señal que tiene una frecuencia, a ver si puedo hacer la F bien, por ejemplo, de 1 kilohertz. Eso es lo que quieren transmitir ustedes. Por un lado. Todavía queda colgando la pregunta que les hice, ¿no? En función de qué parámetro está la dimensión de la antena. Aquí ya he dicho que hay una amplitud, que sería hasta aquí. Hay una frecuencia, que es el número de veces que se repite esto. ¿Qué otro parámetro tiene la señal? Cualquier señal tiene ese otro parámetro también. Y más una señal que se propaga en las condiciones que se propagan por el cable, por el aire, por la fibra óptica, etc. La longitud de onda, exactamente. ¿Y qué es la longitud de onda? ¿A qué es igual? Lambda. ¿A qué es igual lambda? ¿De dónde viene el lambda? ¿Qué parámetro es? Ya. A ver, para acordarse de eso, acuérdense siempre de esto, ¿no? ¿Qué es velocidad? Ya no, esa es la unidad, ¿no? Pero ¿qué es velocidad? Como Distancia fórmula. sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué velocidad usamos nosotros para la transmisión de estas señales? ¿O con qué velocidad se propagan estas señales? ¿Saben o no saben? Tienen que saber eso. O sea, una señal, ¿con qué velocidad se propaga? Una señal de radio, vamos a decir, ¿no? Una señal que queremos transmitir desde la lógica de la transmisión electrónica, ¿no? Porque una señal de voz, ¿con qué velocidad se propaga? Con la velocidad del sonido, está bien. Pero nosotros aquí estamos convirtiendo el sonido en todo un sistema de señales electrónicas o por el medio físico, que sea un cable aquí, ¿con qué velocidad se va a propagar la señal? Con la velocidad de la luz. Entonces esta velocidad en realidad es c, la velocidad de la luz. Y entonces de esta fórmula, donde distancia, ¿qué viene a ser? Longitud de onda, ¿no? Y la frecuencia, en este caso está relacionada, la frecuencia está relacionada con el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí a ¿qué tienen entonces? Si tienen entonces esta de acá, a ver si está bien, entonces vamos a tener velocidad de la luz, que es c, esta de acá. Esta t la pasamos acá
Va a ser 1 sobre F, ¿no? Entonces esto va a ser sobre F, ¿no? Sobre la frecuencia. Entonces, en este caso, ¿de qué depende la dimensión de una antena? ¿De qué depende? Eso de la longitud de onda, exactamente, de la longitud de onda. Depende de la longitud de onda. Es decir, la dimensión es una función de la longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan, no? Que antenas pueden haber del tamaño de lambda, puede haber del tamaño de lambda medio. Eso ya es de acuerdo al diseño de la antena, ¿no? Lambda cuarto. ¿Sí? Ese es otro concepto que hay, ¿no? Para las antenas. ¿Qué otro concepto hay para considerar una antena? ¿Qué otro concepto con respecto a la función, a la longitud de onda? ¿Se acuerdan? Aparte de... eso ya es otro parámetro propio de la antena, ¿no? En este caso estamos hablando solamente del tamaño. Solamente del tamaño. Quedémonos con el tamaño. Cualquiera de estos tamaños, pensemos que vamos a hacer una antena de cualquiera de estos tamaños, sin importar los otros parámetros, no la polarización, etc. Es únicamente para tener claro el concepto este de por qué se necesita un modulador. Entonces pensemos que vamos a hacer una antena de lambda cuarto para transmitir esta frecuencia de 1 kHz, que esa frecuencia de 1 kHz va a tener una cierta longitud de onda, de un cierto tamaño, ¿no? ¿Cuál será la longitud de onda para esta frecuencia? Va a ser lambda, ya poniendo números, y esto pueden ir calculando, 3 por 10 a la 8, es verdad, la velocidad de la luz. ¿Sí? Esto está en metros sobre segundo, ¿no? Y la frecuencia que viene a ser 1 kHz. Vamos a poner 1 por 10 a la 3. Y estaríamos en Hertz. ¿Y qué es Hertz? 1 sobre segundo, ¿no? Entonces aquí haciendo las operaciones que corresponden, ¿qué tamaño queda? Esto va a quedar en metros. A ver si alguien me ayuda con ese número. Quedaría, esto puedo simplificar, aquí tengo 5, ¿no? 3 a la 5. 300.000. A ver, pongámoslo como 300.000 metros. O no, pongámosle 300.000 metros, serían 300, ¿qué? 300 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con este tamaño? Entonces, ¿cuál era el reto? El reto era transmitir una señal de voz por un sistema electrónico. Ya la convertíamos aquí la señal con el micrófono a un sistema electrónico, podíamos amplificar eso y queríamos transmitir eso. Y ya por otra parte se sabía que la antena podía ser de la longitud lambda, lambda medio, lambda cuarto. Incluso hay un concepto que dice que podrían ser las antenas de lambda sobre 10. Vámonos a ese caso. Si es lambda sobre 10, en este caso, ¿la antena de qué tamaño va a ser? Va a ser de 30 kilómetros. Ese es el mejor caso, digamos, para el tamaño de la antena. Se sugiere eso, es un concepto. Entonces la pregunta ¿es posible hacer una antena de 30 kilómetros? ¿Creen ustedes factible? No es factible. Sí, no es factible. No fue factible hacer una antena de 30 kilómetros. Entonces, si sabemos eso, o sabían en ese momento eso, ¿qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué se les ocurrió? Bueno, estudiando, analizando, ¿qué es lo que tendrían que hacer?
utilizar la modulación, ¿no? Entonces aquí en este sistema, ¿sí? En este sistema aquí va a entrar la señal a transmitir ya como una señal eléctrica de esta frecuencia que podemos llamarle, en este caso, la voz, que podemos llamarle B directamente, ¿no? La señal B va a entrar acá, ¿sí? Y aquí lo que nosotros necesitamos es hacer que la frecuencia de esta señal, ¿sí? Salga, sea mucho más alta. Es decir, aquí poner, por eso se pone un oscilador, se ponía acá, que le llamamos la portadora, ¿no? Para ir directamente, si quieren, al tema de AM, que es lo más fácil, entonces la portadora, pero que esta tiene que ser mucho más grande que esta otra. Si esta es 1 kilohertz, esta, por ejemplo, que sea de 100 kilohertz. Y esta señal es de 100 kilohertz. Y por eso se llama portadora, porque va a ser la que va a llevar la señal. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces con el modulador? Lo que hace, básicamente, sin entrar en los detalles de las diferentes clases de modulación, sino como concepto, lo que logramos es entonces multiplicar esta frecuencia por esta frecuencia de acá y vamos a obtener otra frecuencia y pensemos que la multiplicación de esa va a ser solamente los 100K de acá, nada más, ¿sí? Entonces la nueva señal a transmitir, llamemos aquí la frecuencia de portadora, por eso le vamos a llamar de esa manera, o carrier en inglés, va a ser 100K. Pongámoslo así. Que es esa la que va a llevar la información en realidad. Montada, se dice, en esta frecuencia va la información. Entonces, ya son 100 kilohertz. Con estos 100 kilohertz, ¿cuál será el nuevo lambda? Para 100 kilohertz. Vamos a tener que es 3 por 10 a la 8 también. Ya yo evito ya todo esto de acá, las unidades. ¿Sobre cuánto? Sobre 100 por 10 a la 3, ¿no? Bueno, ahí no sé cómo sale el 3. Pero aquí tengo 8, aquí tengo 3, 4, 5. 8 menos 5. 3, ¿no? Entonces me va a quedar el lambda aquí. ¿De cuánto? ¿3 por 10 a la 3, ¿no? Me quedaría de 3. Todavía es grande, ¿no? La antena ahí, 3 kilómetros. O, a ver, son 3, 4, 5, 8. No, por 10 a la 3. 100 kilohertz. Esto es 100 kilohertz. Este de acá dice, no, este no se está viendo bien. No, esto es 10 a la 3. Aquí tengo 8, ¿no ven? Aquí tengo 3, 4, 5. 10 a la 8 entre 10 a la 5, ¿cuánto es? Está bien, ¿no? 3 kilómetros. ¿De acuerdo o no de acuerdo? A ver, verifique. 3 por 10 a la 8 entre, en este caso, 10 a la 5. Está bien, ¿no? Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero. Está 3 kilómetros. Todavía es una antena grande, ¿no? Pero como hay esta regla, que nuestra antena puede ser de este tamaño, ya esto entre 10, ¿cuánto nos da? Aquí voy a hacer para que el color valga como referencia para ustedes. Va a ser de
En este caso, 3000 entre, aquí lo voy a poner así, entre 10. Entonces esto es igual a 300 metros. Todavía es grande, ¿no? Pero ahí estaba justificado ese tamaño. Ya con 300 metros se puede hacer una antena. ¿Dónde habrá una antena de estas? ¿Se han preguntado o han visto o les han dicho? Para una frecuencia de esta naturaleza, ¿no? Una frecuencia, es baja esta frecuencia. Sí, es baja toda. Sí. El tamaño de la antena. A ver, ¿se acuerda alguien de alguna antena? Haber visto una antena, el tamaño de una antena, a ver. El tamaño, no a la altura a la que esté posicionada. A ver, espérenme, voy a traerles una antenita para que se acuerden. Bueno, acá nomás esta antena, ¿sí? Esta es una telecita de las antiguas, pero es portátil. ¿Sí? Agarra los canales analógicos. La antena es esto que estoy jalando acá, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Acuérdense de un router también, ¿no? De las antenitas de los routers. ¿Sí? Entonces, la dimensión. Fíjense que este tamaño, 300 metros, es otra cosa, ¿no? Pero ahorita podemos saltar a esa otra idea, ¿sí? Para un poco justificar bien este concepto, para tenerlo bien vigente. Entonces, fíjense acá, 300 metros, por eso les decía, ¿dónde han visto una antena de este tamaño? Que ya es factible, ya hay. Aunque esta frecuencia es baja, ¿no? Porque vamos a ver que hay frecuencias más altas, ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero con eso. Entonces, estas antenas, por ejemplo, así de grandes, están de ida a Virubiru, en la misma entrada de Virubiru. No sé si han visto unos alambres ahí que cuelgan de unos mástiles. ¿Alguien se acuerda de haber visto eso al pasar por allá? El predio es grande, si se da cuenta, ¿no? Probablemente 300 no. Estamos trabajando con esta frecuencia que no es una frecuencia, digamos así, muy utilizada para eso. Pero es posible que hayan habido comunicaciones de esa naturaleza. Ahora vamos a la idea de ya un tamaño más real, digamos, en base a una banda más real. ¿Sí? Y para eso, acuérdense entonces, ¿cuál es el ancho de banda que tenemos para las radios FM? Para FM. Nada más la banda de frecuencias de FM. A ver, ¿quién se acuerda? FM. A ver, ahorita guardemos ese dato como 20 MHz. Para FM, ¿cuál es el ancho de banda de una radio? Está bien, eso es 20 MHz, una radio. Cada radio, ¿sí? Pero ¿en qué ancho de banda, mejor dicho, trabajan las radios FM? Esa es la pregunta adecuada. ¿En qué ancho de banda o en qué franja de las bandas existentes de frecuencias para la explotación de servicios de radio trabaja la que se llama frecuencia modulada? A ver, acuérdense, ese dato tienen que también saber, ¿no? Aunque ya se está desusando eso, pero desde la lógica de la radio nosotros debemos saber eso, ¿no?
O sea, ¿en qué rango de frecuencia trabajan las radios FM? Sí. Entre 30 y 300 megahertz. No, la radio FM nada más, la radio FM nomás. Entre 88 y 108 megahertz. De las radios, llamémosle así FM. ¿Sí? Está bien, entonces de 88 megahertz para Bolivia, ¿no? Porque en otros países es otra cosa. A 108. A 108 eso. Ahora bien, para esto acuérdense algunas radios, si escuchan ustedes, ¿qué radio? ¿Se acuerdan de alguna radio? ¿En cuánto? ¿Cuánto? Ah, ya. Voy a simplificar para que, por los números nomás, bueno. Radio Marítima, pongamos. ¿En qué frecuencia trabaja? Como les digo, solamente para simplificar los números. En 100 megahertz. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia madre, podemos decir, de Radio Marítima. 100 megahertz. Solamente voy a poner ese valor para no hacer con decimales, si es 98.5, etcétera, las otras radios, ¿no? ¿Se entiende esa idea, no? Para simplificar un poco. Entonces estamos nosotros con esta frecuencia, ya sabemos la frecuencia y sabemos nosotros el otro dato, que sabemos la idea de lambda, el tamaño de la antena, que es la velocidad de la luz, en este caso va a ser 10, no, 3 por 10 a la 8, ¿no? Por 10 a la 8, ¿sí? Sobre, vamos a pensar en esta, que vamos a transmitir esa. Entonces, ¿cuánto es 100 megahertz? Es 100 por 10 a la ¿cuánto? No, mega, a la 6. Entonces sería aquí, tengo 6, 7, 8, tengo 8. ¿Y cuánto me da acá? 3 metros. 3 metros, ¿están de acuerdo? Ya tiene más sentido ahora el asunto. Lambda es 3 metros, ¿no? Ya estamos hablando de esto para FM. Entonces, si es 3 metros, en este caso, la longitud de onda, por ejemplo, podemos esto dividir entre 10 y ya la antena, una antenita entre 10 va a ser, en este caso, 0, pongamos en el otro término. Va a ser una antenita de de 30 centímetros, ¿no? Ya es más manejable, ¿no? 30 centímetros, incluso esta debe tener eso. Porque en esta misma banda aproximadamente están los, y esto tiene más de 30, ¿no? Esta antena, están los canales de televisión, ¿no? ¿En qué banda están los canales de televisión? ¿Alguien se acuerda? Estamos hablando estamos hablando de la televisión analógica, ¿no? Que se trata de repasar eso. Estamos hablando de VHF. ¿En qué rango está VHF? O pongámoslo todo el VHF. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 30 a 300 megahertz. 30 megahertz. Está bien, ¿no? A 300 megahertz. Y si queremos, también aquí podemos poner, para acordarnos que estamos en esa lógica, UHF. Estamos hablando de 300 megahertz a
¿De acuerdo? Y ahí yo les pregunto, ¿de qué tamaño son las antenas? Y fíjense la importancia de esto, ¿no? Porque hay ese proceso de modulación, el que fuere, ¿sí? Cualquiera ahí. Empezó en AM, lógicamente, ¿no? Empezó AM, FM, fase en fase y una serie de otras modulaciones, ¿no? Estamos hablando de en banda vestigial para televisión, entonces hay sin número de modulaciones. Pero la esencia que quiero que saquen y que tengan eso todo el tiempo, que sepan que es así, es que esa modulación, ese proceso que se realiza electrónicamente y que está justificado matemáticamente también, ¿sí? Lo que nos ha permitido es poder transmitir señales, ¿sí? Por medios electrónicos usando antenas, ¿no? O también haciendo que la señal pueda viajar por el cable, porque si tampoco va a poder viajar por el cable, la señal de audio, ¿no? No va a llegar lejos. Entonces, desde esa lógica, tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, yo les preguntaba, ¿de qué tamaño es la antena de su celular? O capaz que me digan que ya que mi celular no tiene antena, ¿no? O tendrá antena. ¿Qué creen ustedes? Ya, entonces, para saber de qué tamaño podría ser, lo que pueden hacer es averiguar, bueno, y eso que quede como tarea, y es bueno que sepan, en qué banda de frecuencias trabajan las comunicaciones de Entel para telefonía móvil, ¿no? ¿Qué canales tiene activado Entel? Por otra parte, Tigo también tiene, y por otra parte, Viva, los tres, ¿sí? Entonces eso pueden googlear o pueden buscar de alguna manera y saber en qué operador tiene tales rangos de frecuencia, el otro operador tal, y con esta misma fórmula, ¿sí? Cambiando nada más el dato de acá de la frecuencia, van a tener una idea de qué tamaño sale la longitud de onda de esas señales que se transmiten por el celular. Y ahí van a poder implicar, ¿no? Y decir, bueno, quizás es la antena de tal tamaño, ¿no? Porque puede ser de lambda medio, lambda cuarto, lambda de entre 10, lambda entre 8, ya de acuerdo al diseño que se les ocurre a los que han hecho esos sistemas, ¿no? Pero eso, lo fundamental es que tengamos en cuenta esto, ¿no? En resumen, entonces, la modulación es necesaria para poder transmitir las señales de voz, porque caso contrario, la señal de voz no se puede poner en un sistema electrónico y usar una antena, porque la antena no se va a poder diseñar, no va a ser factible hacer una antena de no sé cuántos kilómetros nos salió, ¿no? Entonces, esas señales que llamamos la información o señales de baja frecuencia, que pueden ser las señales de audio, las señales de video también, en un inicio sí o sí se necesita el proceso de modulación para llevar esa frecuencia de baja, que es de baja frecuencia, a una señal portadora que es de alta frecuencia para que esa señal pueda llegar hasta el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está Javier? ¿Cuál era el segundo concepto? Creo ahí decía algo. A ver, otra vez repita los tres conceptos para un poco redondear eso. El primero era facilitar la propagación de señal de información por cable o por aire. Ya, en este caso se está dando eso, ¿no? Porque si no, la señal no se propaga, definitivamente. Entonces facilita, está muy bien. La otra, Disminuye dimensiones de antena. exactamente, ese en realidad es el factor más importante, digamos, ¿no? Porque si no disminuimos el factor, ese no, las antenas no van a ser realizables, ¿no? Entonces no tendría sentido. Está bien, ese es el parámetro fundamental. Y la otra idea, Optimiza el ancho de banda de cada canal. bueno, ese ya es otro concepto, ¿no? Dependiendo qué es lo que se va a transmitir, ya se puede hablar de ese término, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a esa idea, por ejemplo, de canal, optimizar el uso del canal, eso se refiere, por ejemplo, en el tema de
de las transmisiones de radio, el ancho de banda es 20 megas, ¿no? Para poder transmitir todo lo que se pueda de la voz humana, los sonidos, etcétera, ¿no? Es 20 kilohertz para que la transmisión sea bien audible, ¿no? Luego se pueden proceder a procesos de compresión y demás para usar menos ancho de banda. La idea en ese caso es transmitir menos frecuencias, como habíamos dicho en el caso de la telefonía tradicional, donde el canal de voz no era el de 20 kilohertz, sino solamente se quedaba en 3 kilohertz, 3.4 kilohertz, cosa que se transmitían las frecuencias suficientes como para que el otro lado entienda lo que está diciendo el lado transmisor. Bueno, esas son técnicas, digamos, ¿no? Para optimizar también el ancho de banda. Porque finalmente el ancho de banda es limitado, ¿no? Definitivamente es limitado. Por eso se puede decir que el ancho de banda o el rango de frecuencias disponibles en un país o donde sea, es un recurso limitado, ¿no? El ancho de banda es limitado. No se puede poner 1000 radios, por decir algo, no alcanza. Entonces, por eso es que estos anchos de banda los regula el Estado, ¿no? Porque si no, cualquiera se agarraría una frecuencia y el otro la misma, y no tendría sentido, no habría forma de que trabajen todos juntos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces? A ver, hasta acá. ¿Algún comentario? Bueno, con esto entonces hemos repasado un poco el tema de la importancia de la modulación. No importa cuál sea, ¿sí? Esa es la idea fundamental. Por otro lado, también remarcar el tema de los anchos de banda, los rangos de frecuencia, cómo se relaciona, ¿no? Con lo que estamos viendo acá. Básicamente eso habríamos repasado, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo les hago una consulta. ¿Han usado alguna técnica para poder plantearse objetivos? Por otro lado, o también en esa línea les hago una consulta. Si han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En unos minutos, a las 3 se va a liberar un material que es el material referido a la taxonomía de Bloom y también el material referido a cómo plantearse objetivos, ¿sí? Que se llama la técnica objetivos SMART. Entonces, denle una revisada a eso. Todavía no la hacen la tarea, o si se anima a alguno, hágala la tarea. La idea es que en base a lo que estipula, ¿sí?, la taxonomía de Bloom, y por otro lado también el planteamiento de objetivos, lo que yo les pido en esa tarea es que planteen ustedes algunos objetivos, sus objetivos en realidad, ¿no? Los que ustedes quieren tener de la materia, en base a lo que yo les propuse como contenidos mínimos, ¿no? En la anterior tarea, vamos a decir, el anterior material que les compartí. Entonces, usando ese material, que es el contexto, digamos, de la materia que yo les propongo, ustedes se planteen algunos objetivos en base a esa técnica del objetivo SMART, a ver cómo captan ustedes la información desde esa lógica, y también vean cómo captan la idea de la taxonomía de Bloom. ¿De acuerdo? Entonces, yo con esto en realidad los estaría mandando a la piscina sin saber nadar para usar esas dos herramientas. Hagan el esfuerzo que corresponda, porque también es importante hacer un esfuerzo para poder aprender algo, ¿sí?
a veces cuando hay ese esfuerzo, el contenido que estamos aprendiendo queda más impregnado en nosotros, no podemos aprender mejor. Entonces vamos a utilizar también esa técnica, les dejo esa información, revisen, hay mucha información como saben ustedes en internet y demás, eso es lo básico, y traten de hacer la tarea, vamos a poner esa palabra, traten, o sea, métanse a la piscina, ¿no? Que hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer en este momento, ¿no? Y eso es también muy importante. En este momento, ya por ejemplo, si hacen un repaso de lo que vieron antes de llegar a este momento, ya sabían cierta cosa del tema de la modulación, cada uno tenía su idea, sí, el porqué, digamos, ¿no? Para justificar el porqué. Eso era lo que sabían. Ahora con lo que yo les comenté acá, les mostré algunas fórmulas y demás, ya saben algo más, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este otro caso va a ser igual. Algo van a hacer con esa información, les va a llegar de alguna manera, van a entender algo y van a generar un producto. Luego revisamos eso acá y vamos a mejorar ese producto. Y esa es la idea del aprendizaje, ¿no? Que sabemos algo ahorita nosotros o nos damos cuenta de algo, ¿sí? Si seguimos indagando sobre eso, vamos a ir aprendiendo otra cosa y ya vamos a saber más, ¿no? Y ese es el camino. Y ese camino es de a poco, ¿no? Lógicamente que también requiere hacer algo. No es porque nos llega y ya sabemos, ¿no? Sino tenemos que en realidad ir recordando eso, ¿no? Leyendo, viendo, topándonos con esa información, podemos decir, ¿no? Ya después, sí, esto es así, claro, esto. Y luego en nuestra cabeza hay más información y relacionamos, ¿no? Esto es por esto, por esto. Ese es el proceso de aprendizaje. Y además que cada uno tiene su forma de aprender. Voy a cerrar con ese concepto la sesión. ¿Saben, han escuchado hablar de eso, que cada uno tiene una cierta forma de aprender? Cada persona tiene un estilo de aprendizaje. ¿Han escuchado hablar de los estilos de aprendizaje? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Escucharon? Ingeniero, Qué bueno. disculpa, ¿será que puede volver a repetir lo de la tarea y que se me cortó el internet y me reconecté? Va a disculpar. Está bien. Ahorita repetimos eso. Entonces, vamos a un poquito dar el concepto de los estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprende cada persona? Han definido como unos 4 estilos de aprendizaje básicos. Hay personas que dicen que son más visuales, ¿no? Que aprenden más viendo algo. Sí, ese es el tema visual. Entonces, a esas personas hay que mostrarle gráficos, hay que mostrarle algo, ¿no? Para que desde ese punto de vista capten mejor la información, ¿sí? Por otra parte, hay gente que escuchando puede aprender más fácilmente, digamos, ¿no? Aunque todos tenemos todos los estilos de aprendizaje, pero hay uno que es más de cada uno. Hay gente que escuchando aprende más, ¿no? Tal es el caso que se suele escuchar historias de que se pusieron a estudiar, ¿sí? Y uno estaba echado nada más y el otro leía y van al examen y resulta que el que leyó mucho más hizo todo y había el otro que estaba, le dicen vago, que estaba echado ahí y sacó mejor nota. Y ahí vamos a decir que no es que copió ni nada, ¿no? Sino que el que escuchaba tenía ese estilo de aprendizaje. Entonces él estaba escuchando y de esa manera aprendió y rindió el examen. Y el otro está bien, leyó, hizo las tareas ahí, pero bueno, no logró aprender. Bueno, porque quizás no estaba usando su mejor estilo de aprendizaje, pero no pueden decir que el otro hizo trampa, digamos. No hizo trampa, sino que esa otra persona aprende escuchando, entonces, y el otro habló todo el rato, y el que estaba escuchando aprendió. Ese puede ser el ejemplo para entender esto. Luego está el tercer estilo, que hay gente que aprende más haciendo, ¿no? Agarrando. Puede ser que tenga sí o sí que hacer de esa manera. Ese es el kinestésico. O sea, ¿por qué? Porque tiene que agarrar algo, tiene que mover, etcétera, y ahí aprende mucho mejor. Y el otro estilo de aprendizaje es le llaman de lectoescritura. Sí, que la persona esa tiene que leer y anotar, hacer apuntes bonitos,
lee el libro, lo raya por acá, copia una cosa, etcétera, ¿no? Ese es el lectoescritura. Y el reto también está para nosotros preguntarnos cuál es el estilo que tenemos, ¿no? Para reforzar ese estilo y lógicamente también ver cómo podemos mejorar los otros estilos para tener más fuentes de entrada, digamos, y que podamos aprender más fácilmente. Entonces eso es importante que ustedes se autovaloren y digan, bueno, yo mejor estudio viendo algo, viendo diagramas, o mejor escribo y leo, o escucho, ¿sí? O tengo que agarrar algo, tengo que trabajar de esa manera para aprender. Entonces pregúntense eso. ¿De acuerdo? Y bueno, en lo que preguntaba de la tarea, ¿sí? La tarea es plantearse objetivos, ¿sí? De la materia en base al contenido que yo les propuse. ¿De acuerdo? Que no sea limitante. Ustedes, sin embargo, pueden usar otras ideas más. Pero esos objetivos tienen que ser planteados en base a esas dos situaciones, ¿no? A la taxonomía de Bloom y al tema planteamiento de objetivos vía la técnica SMART. ¿De acuerdo? Ahora, eso está, no les estoy diciendo cómo es eso, ¿sí? Sino que está el material, ustedes revísenlo, vean, aprendan de ahí y luego se plantean los objetivos y va a salir algo, a eso me refiero. Y luego eso revisamos la siguiente sesión. Yo en esa sesión también ya les hablaré más vamos a repasar, en mis palabras voy a decir, la taxonomía de Bloom y el planteamiento de objetivos SMART, ¿sí? Para reforzar. Como les digo, en este caso los estoy mandando a la piscina sin saber nadar, hagan algo. Los objetivos están ahí ¿cuántos objetivos son? Me preguntan, los objetivos ahí están en la tarea. O sea, a las 4 se va, a las 3 ya se está liberando la tarea y ahí dice cuántos objetivos tienen que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si está aclarada la pregunta o las dos preguntas. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta entonces? Muy bien, si no hay consultas, tómense un pequeño descanso, den una vuelta, y eso es algo importante. No hay que quedarse más de 1 hora frente al computador, sentado. Es muy importante caminar, salir al sol, ¿sí? Aunque esté en frío, salir al frío también, y no estar todo el tiempo, estamos desde hace un par de años con mucho uso de estas máquinas, el tema del celular y demás, y eso en ese uso indiscriminado es dañino, como todo en exceso, ¿no? Tenemos que ver también a lo lejos, porque si no, se nos va a atrofiar la visión a distancia. Y esta luz que emite el computador, el celular, también es dañina, nos daña la vista, ¿no? Entonces, es bueno que usemos, sí, pero también descansemos de usar. Y una recomendación que les hago, por eso ahorita vayan 10 minutos a andar por ahí y luego otra vez se sientan a trabajar otro rato. ¿De acuerdo? Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana, entonces, 0 computadoras, 0 celulares, y a divertirse, a jugar, a correr, a trotar. Plantéense también ese reto. ¿Por qué no poder vivir sin celular? Bueno, a ver, después me comentan qué pasó. Nos vemos el martes entonces, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta el Gracias. martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos.